Bien. Entonces, de igual modo, ¿no es cierto?, para la concentración de la aleación X2, ¿no es cierto?, también podemos aplicar entre el inicio de la transformación, o sea, las transformaciones parciales del líquido y las transformaciones parciales del sólido, ¿no es cierto?, podemos utilizar también la regla de la palanca y vamos a ver el mismo fenómeno, ¿no es cierto?, que a medida que desciende la temperatura, también, ¿no es cierto?, se van a disminuir, ¿no es cierto?, las concentraciones de beta. ¿Y cuánto va a disminuir? También, desde 80, que suponemos que tenemos acá, ¿no es cierto?, a 61,9. Porque en esta concentración que le llamamos eutéctico, ¿no es cierto?, el estado líquido pasa al estado sólido a una temperatura constante, que es 183 grados. ¿Se dan cuenta entonces cuál es el mecanismo, ¿no es cierto?, que se transforma ahí en esta concentración, ¿verdad? Y lógicamente aquí vamos a tener, digamos, una concentración formada por los porcentajes de los dos elementos, estaño y plomo. Por lo tanto, el eutéctico, ¿no es cierto?, va a ser igual a alfa más beta. ¿Se dan cuenta? Alfa tendrá 38,1 y beta tendrá 61,9. Y lógicamente por debajo, ¿no es cierto?, vamos a tener todo estado sólido ya. Pero de este lado, ¿no es cierto?, vamos a tener un sólido que se llama alfa, que es lo que comenzó, ¿no es cierto? Y finalmente todos esos cristales, ¿no es cierto?, van a quedar con la transformación de la eutéctica. Por lo tanto nos queda que el sólido hasta la concentración 61,9 va a estar formado por alfa más el eutéctico. A la derecha, ¿no es cierto?, va a ocurrir lo mismo, pero en el sentido contrario. Vamos a tener cristales beta que inician transformación y luego, ¿no es cierto?, los cristales que finalizan la transformación, que son los cristales beta. Por lo tanto, acá también podemos hacer, ¿no es cierto?, una relación igual que el estaño pasa de 80 a 61,9. Y ahí completamos, ¿no es cierto?, lo que es el diagrama de equilibrio, ¿no es cierto?, que aquí tenemos. Entonces, mientras estamos transformando esta aleación, ¿no es cierto?, podemos tomar muestras, por ejemplo, ¿sí?, y analizarlo en un microscopio. Un microscopio electrónico que nos permite ver, ¿no es cierto?, cuáles son los distintos constituyentes que forman los granos del material. Por ejemplo, si tomamos una concentración tal como esta, ¿no es cierto?, si tomamos una concentración tal como esta, vamos a observar, ¿no es cierto?, al microscopio una microestructura constituida, ¿no es cierto?, por granos cristalinos que han ido creciendo a medida que ha disminuido la temperatura, ¿no es cierto? Y finalmente, al terminar la transformación, van a ser unidas, ¿no es cierto?, por una red, digamos así, ¿no es cierto?,
una red, ¿no es cierto?, que es el constituyente que finalmente define la solicitación total. Entonces acá tendríamos en el fondo del pizarrón, van a ser los cristales beta, ¿verdad? Mientras que el trazo, ¿no es cierto?, que yo he pretendido formar en esa estructura, vamos a tener de entonces constituyente eutéctico, o sea, se viene desde aquí, se viene para aquí, ¿no es cierto? Y finalmente vamos a tener el constituyente eutéctico. Entonces, el constituyente eutéctico es el trazo que ha unido el fondo del pizarrón. De este lado va a ocurrir lo mismo, ¿no es cierto? O sea, vamos a tener, por ejemplo, los granos, ¿no es cierto?, constituidos por plomo, ¿verdad? Esos granos van a ir creciendo, ¿verdad? Van a ir creciendo a partir de este elemento, ¿no es cierto? Y cuando llegue a la temperatura de 183 grados, aunque acá puede ser un poquito más alta, ¿no es cierto?, de temperatura. Siempre tenemos que trazar coordenadas, ¿no es cierto? Siempre trazamos coordenadas en todas las concentraciones que hagamos referencia, ¿no es cierto? Supongamos que es prácticamente 19 ahí, ¿no es cierto? Y finalmente, esos granos, cuando estén a 183 grados, van a unir, van a cerrar todos los granos eso, ¿no es cierto? Van a cerrar, o sea, van a bloquear toda la formación cristalina que había, y vamos a tener también, ¿no es cierto?, una estructura ante el microscopio que el fondo blanco, ¿no es cierto?, del pizarrón van a ser cristales alfa. Y los trazos, ¿no es cierto?, que he hecho como esquema en esto, ¿no es cierto?, van a ser eutécticos. Porque es lo que ocurre cuando, ¿no es cierto?, llegamos a la temperatura de 183 grados. Supongamos que estamos adentro, supongamos que estamos definiendo la temperatura final acá, ¿no es cierto?, va para que sea bien visible lo que digo, ¿sí? O sea que aquí vamos a tener alfa más. En esta parte, ¿no es cierto?, cambia, ¿no es cierto?, esto, prácticamente todo va a ser alfa. Acá va a ser prácticamente todo alfa y lógicamente estas fracciones van a ser mínimas. Mientras que acá, lógicamente veríamos, ¿no es cierto?, como, digamos, una cosa así. El eutéctico sería algo así como esto que dibujo acá. Y lo veríamos así, como una sola cosa, así sería. Ese sería el eutéctico. ¿Por qué? Porque acá tendríamos, no es un solo grano, sino una especie de tonalidad de toda la estructura. Porque está formada por láminas paralelas y alternadas de elementos de estaño y plomo. Esto se llamará eutéctico, ¿sí? ¿Se entiende cómo sería? O sea, esto es como si fuera una solubilidad de un elemento en el otro, pero que tiene una concentración constante. Y lógicamente, preparada una muestra, veríamos como que tiene un reflejo, ¿cierto? Si nosotros le hacemos incidir
un haz de luz, ¿no es cierto?, en el medio, veríamos como reflejo de una tonalidad gris, no como acá que estamos hablando de trazos oscuros y el fondo del pizarrón, ¿no es cierto?, claro. Acá sería una tonalidad gris, ¿no? Porque para colmo, el plomo y el estaño son de más o menos la misma color, son gris, más bien oscuros los gris de estos dos elementos. Y eso que vemos aquí forman lo que sería justamente una estructura laminar, bastante definida, ¿no? Podemos ponerlo acá, ¿sí? Bien, entonces, una estructura eutéctica sería nada más y nada menos que esta estructura esquemática que yo hago acá, ¿no es cierto?, donde las láminas paralelas de los dos elementos estarían formadas por el fondo del pizarrón y por el trazo, ¿no es cierto?, que hago. Y esas láminas, ¿no es cierto?, son paralelas entre cada elemento, pero se van alternando, ¿no es cierto? Como una estructura de hojaldre, sería en Consulta, una profe. panadería, por ejemplo. Sí. ¿Por qué láminas? Bueno, porque esa es la manera, ¿no es cierto?, que se van desarrollando los Ah, cristales. los cristales se forman como láminas. Claro, van formando como planos. Mira. Y con la concentración determinada del eutéctico, ¿no es cierto?, esos planos se van a ir, digamos, acomodando y las direcciones, ¿no es cierto?, van a ir cambiando de esos granos, por lo tanto van a generar, digamos, esa característica, ¿no? El fondo del pizarrón podemos decir que son los cristales del estaño y los trazos, que lógicamente es menor, ¿no es cierto?, la concentración de los trazos sería plomo, ¿sí? Y esa es la característica que tienen las aleaciones eutécticas. Acá observamos que son granos y se les denomina globulares normalmente, globulares porque crecen, digamos, equiaxialmente, ¿no es cierto?, en forma radial, digamos así. En cambio acá, ¿no es cierto?, van a ir creciendo láminas, se van a ir acomodando, manteniendo la proporción de los dos elementos. Y los granos entonces van a ir tomando direcciones que se pueden observar al microscopio, se van a observar así. Ahí en las fotocopias ustedes van a ir observando las estructuras justamente de los eutécticos y lógicamente como son fotografías de obtenidas de los objetivos de microscopio, van a ser más real que lo que yo estoy haciendo como esquema acá, ¿no es cierto? Pero esa sería la interpretación. Y lógicamente las inclinaciones o las direcciones de esos planos, ¿no es cierto?, van a ir formando contornos como acá, pero lógicamente con esa configuración. Y bueno, como de aquí, de este estado a líquido al sólido, en esa estructura eutéctica, ¿no es cierto?, es a una temperatura fija, es muy importante, ¿no es cierto?, esta concentración del eutéctico, ¿no? Es muy importante. Lógicamente, ¿por qué es tan importante? Bueno, porque como pasa del estado líquido al sólido en una temperatura fija, podemos practicar, ¿no es cierto?, un proceso técnico que haga necesaria esa condición. ¿Ustedes se imaginan cuál es?
seguramente que la han utilizado o han visto cómo se usa es esta condición de estado. ¿No se dan cuenta? Incluso si van a la ferretería la compran. A este componente eutéctico. De plomo y estaño, ¿eh? Para soldar. El- para Elemento de soldar soldadura. con estaño. Exactamente, para soldar. Exactamente. ¿Y podrían explicar cuál es el proceso que se utiliza en soldadura que me hace necesario esta aleación? Para no tener que calentar tanto el estaño y que se derrita. Ajá. ¿Y cuál sería el motivo de calentar demasiado? O desde otro punto de Que vista, se rompen las ¿cuándo van a hacer placas. ¿Eh? Y que ¿Cuándo van a, pase de un estado sólido ¿cuándo a van a líquido. hacer? ¿Eh? Pasa de un estado sólido a líquido. Claro, o de líquido sólido, ¿sí? ¿Y cuándo es necesario hacer ese proceso de soldadura? ¿Mm? Y para agregar componentes a una placa o para soldar conductores. Bien. Una conexión eléctrica. No se escucha nada de ese Pablo Blanco, creo. Es todo robótico. Paulo, se le escucha muy mal, Eduardo. con dislexia debe estar mal el micrófono. Claro, o sea, nosotros lo que No, necesitamos, ¿no es cierto?, para soldar, es que la transformación de líquido sólido sea rápida. Por eso, por esa razón, ¿no es cierto?, vamos a utilizar un punto inmediato entre los dos estados. Lógicamente, por ejemplo, si queremos unir dos cintas, dos cintas o dos extremos de cables, ¿no es cierto?, que también se utiliza en electrónica mucho, ¿verdad? Lógicamente tenemos que fijar, ¿no es cierto?, de algún modo, los dos extremos para que se unan, ¿no es cierto? Y para eso, lógicamente, al aplicarles una estructura, o mejor dicho, una aleación eutéctica, ¿no es cierto? Lo hacemos en forma inmediata, ¿no? Y tan rápido es que a veces sobre los extremos soldados, ¿no es cierto? Una vez que le hemos aportado la, la aleación, ¿no es cierto?, ligeramente soplamos, ¿no es cierto?, para aumentar, digamos, la rapidez del proceso, ¿no es cierto? Porque imaginemos si no fuera eso, utilizamos otro tipo de composición, ¿m? Como ser esta, ¿no es cierto? Lógicamente tendríamos que esperar que desde esta temperatura hasta esta, que va a tener un tiempo, digamos que de cierto modo, ¿no es cierto?, es alto, ¿no es cierto? Vamos a tener que tener ahí, ¿no es cierto?, los dos extremos inmovilizados y lógicamente, para que cuando se realice la transformación al estado sólido, recién podamos utilizar, ¿no es cierto?, los elementos soldados. Entonces, con esta aleación, directamente lo fijamos, incluso lo podemos tener con una mano, ¿no es cierto?, y con la otra aportar el calor, ¿no es cierto?, a la unión que queremos realizar, ¿no es cierto? Ese es el profe, proceso, ¿no es cierto? Punto triple una eutéctico. consulta, profe. ¿Pablo? ¿Pablo decía? Entonces, el punto
triple eutéctico es justamente ese proceso de transformación inmediata. Nosotros calentamos ¿Está ligeramente bien? por área, aplicamos a los extremos y se solidifican de inmediato. Bueno, eso sería entonces Profe, el una de... pregunta. Sí, En el caso de una soldadura fría, ¿qué es lo que pasa? bueno, dependiendo de los elementos que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Le llamamos fría. ¿M? En principio esta sería una soldadura prácticamente fría porque se realiza a baja temperatura, ¿no es cierto? El proceso es unir, ¿no es cierto? Y generar, digamos, una acción, ¿no es cierto?, de adherir un elemento en otro. Por ejemplo, dos láminas de, de papel, ¿no es cierto? Nosotros le aplicamos un adhesivo vinílico, la juntamos, ¿no es cierto? Y una vez que se secó, queda unida. Eso también es una unión o una soldadura. ¿M? O Sí, profe, también, pero me refería a cuando se hace quebradiza, cuando no suelda bien. bueno, cuando no suelda bien, posiblemente los compuestos que utilizamos no son los adecuados para la unión, en principio. O sea, soldadura fría puede llamarse, ¿no es cierto? Cuando los componentes a unir, digamos, no tengan la temperatura adecuada y no se solubilice el elemento, por lo tanto no hay una unión, ¿m? No hay una unión este, duradera, digamos, ¿no es cierto? Ok, Eso gracias. sería que no está a la temperatura que corresponde. ¿Me escucha, profe? Sí, Una dígame, consulta. Pablo. Ahora Una sí. consulta. Estoy viendo ahora en placas que vienen europeas, ¿sí? Sí. Parece que la proporción de estaño plomo no es la convencional, porque se necesita mucho aporte de temperatura en las placas para Ujú. poder desoldarlas, ¿sí? Tal es así que viene en el mercado una barrita que se llama barrita mágica, que no sé qué componentes debe tener, Claro. que lo que hacen es bajar el punto de fusión Ah, sí. del estaño, Ujú. especialmente para estas placas que le digo europeas. Entonces Sí. uno tiene, lo que hace es licuar el material y que no se solidifique tan rápido. Entonces uno le permite retirar los componentes de la plaqueta Ujú. cómodamente, ¿sí? Claro, claro, claro. Sí, digamos, son desarrollos de nuevas tecnologías digamos, alternativas, ¿no es cierto?, que hacen a los distintos estudios o investigación que se hacen sobre los temas variables, ¿no es cierto?, que puede presentar. Porque, por ejemplo, el estañolín que se utiliza en electrónica, Mario seguramente nos va a deburrar un poquito en eso, ¿no es cierto? Es un tubito, ¿no?, con una especie de filamento, y dentro del mismo, ¿no es cierto?, tiene una especie de pasta que contribuye a que los elementos de unión, ¿no es cierto?, tengan un mejor comportamiento, creo, ¿sí? Porque generan una limpieza y también, ¿no es cierto?, pueden bajar ese punto de fusión que usted menciona. Y creo que por ahí pasa, no he escuchado todavía nada de lo que usted me está indicando, que es un aporte muy interesante, porque a lo mejor con el agregado de otro elemento, que no es plomo y estaño específicamente, sino otro elemento, por ejemplo, el galio, ¿no? El galio que es un elemento que prácticamente a temperatura ambiente, ¿no es cierto?, se puede fundir, ¿no es cierto?, porque funde a 29,9 grados. ¿No? Prácticamente en un puño, ¿no es cierto?, podemos fundir un pequeño trozo de galio, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no es cierto?, son ciertas experiencias, ¿no es cierto?, que se van realizando sobre lo ya conocido y lógicamente aportan, ¿no es cierto?, beneficios tecnológicos, ¿no es cierto?, a cada producto. Puede ser eso también, ¿no? O sea, como ustedes ven, la información hoy en día es muy interesante y lógicamente mejora, ¿no es cierto?, todos los procesos, ¿no es cierto?, para obtener un mejor comportamiento. Bueno,
este sería entonces el análisis que vamos a tener al respecto. Bueno, esta curva, ¿no es cierto?, que vemos acá en el estado sólido, ¿no es cierto?, es una pérdida de solubilidad, digamos, ¿no es cierto? Lo veríamos más claro acá, ¿no es cierto?, en el plomo, porque lo que nos dice esta curva, ¿no es cierto?, que el plomo a la temperatura de 183 grados, ¿no es cierto?, va a admitir la solubilidad de hasta 19% de estaño. Y a medida que baja, ¿no es cierto?, la temperatura, pierde solubilidad, ¿no es cierto?, el estaño en el plomo. Eso significa acá. Es como cuando nosotros tenemos en la salmuera, ¿no es cierto?, a una temperatura de 60 grados, ¿verdad? Y puede ir, digamos, con una buena solubilidad, un porcentaje de sal, ¿verdad? Ahora, a temperatura ambiente, ¿no es cierto?, se puede saturar esa concentración y los granos de sal, ¿no es cierto?, se van a precipitar por pérdida de solubilidad, ¿no es cierto?, al fondo del recipiente, o sea, del vaso, por ejemplo, o el elemento, ¿no es cierto?, donde nosotros hemos producido la salinidad, la sal. Eso es el significado de esta pérdida, ¿no es cierto?, en ambos casos. Perdón, Pérdida de solubilidad. ¿tiene algo que ver con Bien, la entonces, saturación? ahora sí, creo que se entiende, ¿no es cierto?, cómo es el proceso de transformación. ¿Cómo estamos con los tiempos? 18, 19, estamos en 19. Bueno, cuando cortemos este periodo, ¿les parece que hacemos un recreo de 15 minutos? Sí, sí. Bueno, profe, Bueno, o sea, creo que a las 9:20 más o menos va a ser, de las 19:20. O sea, a las 20:20. Perdón. ¿O no? 19:20. 19. Son Bueno, las perfecto. 7:10, entonces, 7:20. 7:20 hasta el 35. Más o menos ahí, ¿sí? Bueno, ahora entonces este diagrama estaría completado, ¿no es cierto? Las tres estructuras fundamentales, ¿no es cierto?, y cómo se pueden observar al microscopio. Claro que ustedes me digan, acá, ¿cómo hacen para realizar, ¿no es cierto?, una estructura para verla en el microscopio a esta temperatura y a esa concentración, ¿no es cierto? Esa sería una incógnita, ¿no? Lógicamente yo tengo que tener la muestra preparada, con esta concentración, por ejemplo, de 22% de estaño en plomo. Yo la tengo preparada, ¿no es cierto?, en el estado líquido. Y voy a descender la temperatura, por ejemplo, hasta aproximadamente, pueden ser 210 grados, si quiero conocer ahí, ¿no es cierto?, como para emplear la regla de la palanca, ¿sí? Esa muestra, ¿no es cierto?, está en un determinado recipiente, y cuando, ¿no es cierto?, yo controlando la temperatura en el interior del horno, por ejemplo, ¿no es cierto?, saco la muestra, ¿no es cierto?, a esa temperatura y rápidamente la enfrío. Al enfriarla, ¿no es cierto?, vamos a interrumpir, ¿no es cierto?, la transformación de alfa y el líquido, y me va a definir, ¿no es cierto?, cuál es la estructura que luego de preparada la voy a observar al microscopio. ¿Se entiende? Esa es la manera, ¿no es cierto?, como se van estudiando todos los puntos que se han estudiado para fabricar el diagrama. Para fabricar el diagrama. Bueno, entonces ahora vamos a ver otro diagrama de equilibrio que supera a este, ¿sí? Copiaron todo, ¿verdad? Bien.
Bueno, ahora vamos a ver el diagrama de equilibrio. Con todas las letras, ¿sí? De solubilidad parcial, estaría completando, claro, solubilidad sólida, ¿no es cierto?, que habíamos denominado, ¿sí?, entre el elemento hierro y el elemento carbono. Y también vamos a proceder, no sé qué. Vamos a proceder a ver si trazamos bien. Vamos a trazar entonces las coordenadas, como venimos haciéndolo, entre la temperatura y las concentraciones de los dos elementos. El elemento hierro, el símbolo químico es Fe, y el carbono. A ver si entre el hierro y el carbono. Vamos a comenzar entonces. Entonces, aquí vamos a tomar de referencia los puntos 2, 4, 6, en las concentraciones, y vamos a tomar también 3 divisiones para las temperaturas. Tienen que hacer, recuerdan, bien de buen tamaño los diagramas para que nos permitan una buena lectura. Las temperaturas las vamos a definir como de 500, 1000 y 1500 grados. 1500 grados. Y vamos a trazar entonces en este diagrama las curvas y puntos críticos de transformación. Entonces vamos a usar temperatura para este punto, luego tenemos estaríamos ahí, ¿sí? O sea, la curva de líquidos en trazo rojo y la curva de sólidos en el trazo azul. Acá vamos a tener un punto triple que observamos acá, y acá vamos a tener una concentración
4,3. Esta es la temperatura de 1145 grados y va a partir, ¿no es cierto?, de esta concentración que es 1,7. Esa es más o menos el comportamiento que va a tener este trazo, ¿no?, este diagrama. Esta vamos a hacerla un poquito más amplia. Ahí estamos, ¿sí? La temperatura acá es 1500 grados, tal cual está. ¿Sí? Entonces acá 1145 grados. Acá tenemos la concentración de 1,7, 4,3 y acá vamos a tener 6,67%. Esos son porcentajes. Después vamos a trazar otra temperatura isotérmica a 721 grados. ¿Sí? ¿Sí? Hasta aproximadamente unas 8 milésimas que tiene el punto que tenemos en el hierro. Y así vamos a tener aquí a la izquierda la temperatura sobre el eje del hierro, que va a estar en este lado. El hierro, ¿no es cierto?, tiene el símbolo químico Fe, como está indicado allá. A 910 tiene un punto crítico ahí, ¿sí? Y a 721 grados, ¿no es cierto?, y 0,87% de carbono, vamos a tener entonces acá un punto triple también. Esto ya lo borramos, que no va a hacer falta. Y ahí está, en principio,